días. Bienvenidos al último día de Canagua y bienvenidos a la mesa que vamos a dar ahora por la mañana, y justo después de esta tendremos otra. La de esta sesión es un tema bastante interesante que hemos elegido para la feria, intentando por un lado traer información y socializar el tema de las tarifas, y por otro lado también discutir y debatir si en Canarias estamos teniendo una relación justa entre los costes de los servicios y el precio del agua finalista. Hemos elegido una serie de ponentes que pensamos que son los más adecuados para defender este tema y discutir sobre el mismo. Y antes de empezar la mesa, vamos a contar con Zoraida Juanes. Es una técnico de la Dirección General de Aguas con 30 años dentro del servicio. Es hidrogeóloga y además tiene una particularidad en este mundo de los precios del agua, porque es miembro de la Comisión de Precios que está habilitada en Canarias, donde se lleva y se aprueban las tarifas. Ella va a darnos una visión de comprender y conocer los sistemas tarifarios que tenemos en Canarias y también cómo se trabaja en esa comisión. Cuando quieras, Zoraida. Les recuerdo que tenemos un código QR para trasladar preguntas que el moderador de la mesa que viene después las utilizará para dinamizar el debate. Gracias y buenos días. Para pasar le doy a este nada más. Sí, el de medio. Vale, gracias. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Porque no. Bien, cuando nosotros abrimos el grifo, sale agua. Por esa agua pagamos un precio. Ese precio viene fijado en una tarifa y vamos a ver cómo se aprueba esa tarifa y cuáles son los mecanismos de los que dispone la Administración para su control. Porque el precio del abastecimiento de agua no es un precio libre, está sometido al régimen de precios autorizados. Entonces, vamos a ver el marco normativo en el que nos movemos, en qué es la Comisión de Precios de Canarias, sus funciones y su funcionamiento, cómo se tramita un expediente de revisión de precios, la documentación necesaria y una serie de consideraciones que se hacen a la hora de aprobar las tarifas. En primer lugar, por la ley de base del régimen local, el abastecimiento de agua potable es una competencia municipal y el municipio puede prestarla de forma directa o de forma indirecta. Si la presta de forma directa, no viene por la Comisión de Precios, antes sí, pero después de muchas disertaciones jurídicas que ahora ya no nos vamos a extender. Cuando la gestión es directa, el ayuntamiento aprueba su ordenanza y esos expedientes no vienen por la Comisión de Precios. Si la gestión indirecta, si la gestión es indirecta, sí. Y bueno, vamos a ver de dónde venimos. Las comisiones provinciales de precios son anteriores a la comunidad autónoma. Era una competencia del Estado que se transfirió en el año 1983 a la comunidad autónoma, la competencia en materia de intervención de precios. Y la comunidad autónoma en el año 1984, a través de un decreto, crea las comisiones territoriales de precios, la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, en el año 95, por otro decreto, se regula la composición y las funciones de esas comisiones territoriales de precios. Y en el año 2000 aprueba un nuevo decreto para regular el procedimiento de los precios y bienes y servicios autorizados. Posteriormente, en el año 2011, hay una modificación del decreto 64/2000. Las comisiones territoriales de precios se unen en una sola y se crea la Comisión de Precios de Canarias. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión de Precios de Canarias? Bueno, es un órgano participativo que lo que hace es asesorar al titular del departamento que tenga las competencias en el Gobierno de Canarias en materia de precios intervenidos. Su función es informar preceptivamente las propuestas de las modificaciones de precios, qué precios, los autorizados dentro de los cuales está el abastecimiento de agua a la población. Pero la Comisión de Precios de Canarias no aprueba la tarifa. Quien aprueba la tarifa es el consejero. ¿Cómo funciona la Comisión de Precios? Bueno, pues funciona primero como grupo de trabajo y después como pleno.
El grupo de trabajo está formado por un presidente, 7 vocales de las consejerías de Agricultura, de Industria, de Transporte, de Empleo, de Agua, de Consumo y de Comercio, y un secretario. Y el pleno está formado por un presidente, el vicepresidente, que es el presidente del grupo de trabajo, los mismos vocales, y además, como es un órgano participado, está participado por 2 vocales de las asociaciones de consumidores y usuarios, 2 por la de los sindicatos y otros 2 por asociaciones empresariales. Además del secretario, que es el mismo que el del grupo, que tiene voz pero no tiene voto. En los expedientes de abastecimiento de agua, además, se invita a un miembro del Consejo Insular de Agua de la isla en el que se vaya a modificar la tarifa. Para tramitar un expediente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el concesionario presenta en el ayuntamiento la solicitud, el ayuntamiento lo lleva a pleno, aprueba esa tarifa, es el ayuntamiento el que presenta esa documentación más la aprobación del pleno en la comisión de precios, se estudia la documentación por el grupo de trabajo eleva al pleno su informe, y el pleno, si aprueba la propuesta del grupo de trabajo, se pasa la propuesta al consejero, el consejero es el que la aprueba y posteriormente se publica en el Boletín Oficial de Canarias. La tarifa no se puede aplicar y no está aprobada hasta que no se publica en el Boletín Oficial. Aunque cuando dice, no, el ayuntamiento aprobó la tarifa, sí, el ayuntamiento aprobó la tarifa, pero no puede entrar en vigor hasta que no sea aprobada por el consejero y se publique en el boletín. La documentación que se presenta en la comisión de precios, bueno, pues la solicitud, los documentos acreditativos, los títulos administrativos que necesitan para desarrollar la actividad, una memoria justificativa de las tarifas, el estudio económico y una auditoría del último ejercicio. Bien, el estudio económico tiene que llevar una descripción del servicio, la estructura de costes desglosada en los últimos componentes, los elementos que conforman la explotación del servicio, una justificación de la variación de los costes y una previsión de ingresos y gastos del ejercicio para el que se solicitan las tarifas. Esto es lo más importante, la previsión de ingresos y gastos, porque las consideraciones que se tienen en cuenta es que el servicio tiene que ser autofinanciable. O sea, los costes tienen que estar equilibrados con los ingresos. Vale. Un concesionario puede tener en su concesión que sube la tarifa, el IPC más un punto. Pero esa consideración no la tiene la comisión de precios. La comisión de precios, aunque el ayuntamiento le haya aprobado una tarifa, si tiene superávit en el servicio, la tarifa se bajará hasta que el servicio sea autofinanciable. Claro, tiene que ir a que sea autofinanciable. ¿Qué pasa si es al revés, que el servicio tiene déficit porque el ayuntamiento le aprobó una tarifa por debajo de los costes y con los ingresos no equilibra el servicio? Bueno, en ese caso no podemos hacer nada. Nosotros tenemos regulado que el máximo es la propuesta del ayuntamiento. O sea, la comisión de precios sí puede bajar tarifas, pero no puede subirlas. No se puede modificar la estructura de la tarifa. Como hemos dicho, eso es una competencia municipal y el municipio establece la estructura tarifaria que considere. Y lo que sí hacemos es algunas veces recomendaciones. Si viene alguna tarifa con un mínimo de consumo, pues decir que cambien la estructura y que pongan una cuota de servicio. Pero la estructura con la que viene, esa tarifa es la que nosotros estudiamos y con esa es con la que trabajamos. El plazo de resolución es de 3 meses. En caso de que no se resuelva por la comisión de precios el expediente, se aprobaría por silencio administrativo positivo. Y además el decreto dice que puede haber consideraciones de política de control de precios y que la comisión de precios puede estimar o desestimar valores del estudio. Porque tengamos en cuenta que es una previsión de costes y una previsión de ingresos lo que se hace cuando se solicita la tarifa nueva, y si la previsión de costes
Por ejemplo, hace una valoración de, yo creo que, me voy a inventar, que va a subir el IPC un 50%. Y entonces incrementa todos los costes de este ejercicio en un 50% para el ejercicio siguiente. En la comisión de precios, oiga, no va a subir el IPC un 50%, sus valores no son correctos y se lo vamos a bajar pues, a lo que consideren el IPC previsible que vaya a haber para este año. Y entonces, en ese caso, esos valores sí podemos desestimarlos. ¿Qué hay otras consideraciones? Esto que hemos visto ahora, tenemos un respaldo normativo sobre eso, eso está recogido en la norma. Ahora, esto de lo que voy a hablar ahora no está recogido en la norma, pero sí son consideraciones que tenemos en cuenta. El agua no registrada, el canon, el consumo municipal, el beneficio industrial y los gastos generales. No hay ninguna regulación en la norma respecto a esto. El agua no registrada. Claro, un porcentaje razonable de agua no registrada. ¿Qué porcentaje es razonable? Porque no son solo las pérdidas aparentes, las pérdidas reales. ¿Qué es lo que pasa? Si un servicio tiene una cantidad de agua no registrada, por ejemplo, del 50%, aprobamos una tarifa con esa cantidad, con ese porcentaje, no es razonable porque tienes que comprar más agua. Y si tú llevas una buena gestión del servicio, tienes un rendimiento en la red más alto, no tendrías por qué comprar tanta cantidad de agua, no puedes, eso perjudicas al usuario. En ningún sitio está regulado qué cantidad de agua no registrada es razonable y qué cantidad no. Con eso es con lo que batallamos, porque a lo mejor pues podemos rechazar una tarifa porque la cantidad de agua no registrada sea del 50%, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que luego el concesionario va a los tribunales, porque no hay ninguna norma que lo regule. ¿Sería lógico acotar un intervalo y que eso estuviera en la norma? Pues sí. Otra cuestión, el canon. Hay un canon que lo incluye en el pliego, el ayuntamiento. Algunas veces el concesionario incluso aumenta lo que pide el ayuntamiento, se valora el canon que han presentado y eso se repercute en la tarifa. Claro, al final, si esa amortización lo incluyes en los gastos, eso supone un perjuicio para el ciudadano, porque si el ayuntamiento prestara el servicio de forma directa, ese gasto no estaría. Si lo tiene en concesión administrativa, en cierto punto es un gasto más que se está poniendo al usuario. Y luego, si el canon fuera finalista, vale, pero es que a lo mejor no lo es. A lo mejor el ayuntamiento coge el dinero del canon y para tirar voladores. Y al final eso está contemplado en la amortización y lo paga el usuario y contra eso nosotros no podemos hacer nada. El consumo municipal es otra cuestión. Hay veces que se incluye en el pliego que el agua del ayuntamiento sea gratis, no la pagan. Otras veces es el concesionario el que le oferta al ayuntamiento el agua gratis. Claro, nosotros que consideramos que eso o se descuenta el importe del agua del ayuntamiento de su beneficio industrial, porque si se lo ofertó al ayuntamiento que sea eso, porque si no, se lo carga al usuario. O sea, yo le oferto el agua gratis al ayuntamiento y luego el usuario me la paga. Pues, ¿cómo que no? Entonces, el criterio de la Comisión de Precios siempre fue que se abonara el agua del ayuntamiento o a la tarifa media o si tienen establecida una para ese tipo de consumo. Eso sí lo tenemos reconocido por sentencia y entonces cuando viene un expediente que tiene el agua gratis, siempre hacemos la suposición del equilibrio económico facturando toda el agua al ayuntamiento y lo que salga. Y si no, pues el agua gratis que sea a costa del concesionario si se lo ofertó. Otra cuestión, el beneficio industrial y los gastos generales. No está regulado en ninguna norma qué porcentaje de beneficio industrial. Por ahí hay alguna sentencia que dice razonable. Razonable es un 6 o un 60, porque razonable, ese número no lo tenemos en ningún sitio. El beneficio industrial está vinculado a los gastos, en algunos casos, en la mayoría. Entonces, tengo más gastos, tengo más beneficios. ¿Controla el concesionario los gastos?
Después hay quien cree que deberían esos gastos estar normalizados y no los reales como son los que son. Y después es verdad que hay algunos expedientes que la compra de agua la excluyen para calcular el beneficio industrial. Y esto es todo. Ya cualquier cuestión, pues estoy a su disposición en el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Zoraida. Vamos a dar paso a la mesa y les invito a subir tanto al moderador, Enrique Moreno, como al resto de participantes. La mesa la modera Enrique Moreno. Cuidado, no te caigas. Actualmente jefe del servicio del área de agua del Gobierno de Canarias en la Dirección General de Agua. Anteriormente trabajó en el Consejo Insular de Agua de Gran Canaria. Es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y él va pues, a moderar a todos los participantes en esta mesa y dará presentación oportuna. Buenos días a todos. Pues muchas gracias a la organización por organizar esta jornada, que yo creo que es bastante interesante. Toca un tema que a todos nos afecta como consumidores. Y gracias, Zoraida, por esa presentación que nos deja muchas respuestas y muchas preguntas también, que creo que hay que responder ahora. Y bueno, vamos a dar paso a este debate con una presentación, una breve presentación por cada uno de los participantes, con lo cual, como vamos empezando, por ejemplo, vamos empezando por Carmelo. Carmelo, te quería preguntar un poquito y también que nos contaras tu particular visión desde el Consejo Insular de Aguas. Carmelo es gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Tu particular visión desde el Consejo sobre este mundo de las tarifas, cómo influyen ustedes y por qué un poco también el Consejo se dedica a producir agua. Muy bien, pues nada, lo primero... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, lo primero es darle la bienvenida a todos y los buenos días. Y nada, para mí es un orgullo y un placer empezar a hablar del tema del agua primero aquí en el debate, pero bueno, seguramente después me caerá alguna buena de la parte del sector privado. Yo creo que un poco también por lo que dice Enrique y por poner también un contexto, la participación del Consejo Insular de Agua en el tema de las políticas de los precios, es bueno también dar unas pequeñas aportaciones de verdaderamente cuál es la función del Consejo Insular de Agua, ¿no? Y por qué se gestó, ¿no? Como todos saben, las competencias en materia de agua, en el caso del archipiélago canario, las tiene el archipiélago canario, la Comunidad Autónoma de Canarias. Somos de las pocas comunidades que las tiene, a base del Estatuto de Autonomía. Y esas competencias lo que hizo fue establecer una regulación en materia de aguas a través de la Ley de Aguas, que se hizo allá en la década de los 90. Seguimos teniendo esa legislación todavía vigente, en la que se establecía una serie de competencias y se creaban unos organismos especiales a nivel, digamos, de España, que son los consejos insulares de agua, ¿no? Cada isla tiene un consejo insular de agua, que es un organismo autónomo, pero que está adscrito administrativamente a cada cabildo insular en cada cabildo insular, y lo que ese consejo insular de agua lo que tiene es las competencias en dominio público hidráulico, casi todas las competencias en dominio público hidráulico, en la gestión del dominio público hidráulico en cada una de las islas. Evidentemente, competencias que también están siempre avaladas y protegidas en este caso, o incluso administradas a otro nivel, como en el caso del Gobierno de Canarias, ¿no? En el caso de los consejos insulares, si nos fuéramos a la Ley de Agua y viéramos las funciones de los consejos insulares, una de ellas, aparte, digamos, de la gestión del dominio público hidráulico, el asesoramiento a las entidades locales, públicas o particulares que tengan que ver con temas de agua, la planificación hidrológica, evidentemente, es uno de los aspectos importantes, todo el tipo de autorizaciones administrativas relacionadas con la producción, con el dominio público. Otro de los aspectos que pone como funciones es la posibilidad de fijar precios máximos y mínimos para los usos y el transporte del agua. De hecho, incluso la normativa te establece la posibilidad de definir redes de transporte insular y sobre esa red de transporte insular, a su vez, también fijar, digamos, precios mínimos y máximos que contemplen, entre otros aspectos, y así lo pone la legislación, aspectos tales como la amortización, ¿no? Entonces, el Consejo Insular de Agua, desde el punto de vista de la gestión de la política de precios municipal, pues evidentemente la competencia es una competencia municipal, los precios están establecidos en base a lo que bien ha argumentado Zoraida, y el Consejo Insular de Agua, su participación, que también está regulado en la ley, es tener, digamos, una participación en la parte relacionada con la producción en alta, ¿no? Con el recurso en sí, ¿no? O bien por el dominio público hidráulico de las aguas subterráneas, aguas superficiales, o bien en este caso, y aquí es algo muy frecuente,
lo que es la producción industrial, que es la desalación de agua de mar fundamentalmente, que en la legislación se establece que es dominio público hidráulico y a su vez un servicio público, ¿no? Entonces, hay un papel importante de los consejos insulares de aguas en cuanto a, digamos, el establecimiento de precios que lo que buscan como fin un poco es intentar regular el mercado. O sea, no se busca en este caso ni tener un precio más caro o más barato, sino intentar regular el mercado. Y un poco en la línea de lo que comentaba Enrique, la participación específica del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en el caso de esas políticas, ha sido intentar actuar también como elemento regulador del agua, actuando, digamos, de primera mano en la producción directamente de agua y la distribución de agua en alta, tanto en el abastecimiento, principalmente en aquellas zonas que adolecían de recursos naturales en la década de los 90, que fue casi toda la zona norte y la zona de la aldea, y intentar establecer un precio que fuera estable, que fuera constante, que garantizara, digamos, un recurso, no solamente el abastecimiento, sino sobre todo también, y más importante, y sobre todo lo estamos viendo ahora con la situación de sequía que estamos viviendo, la disponibilidad de un recurso con garantía, con calidad y con precio estable en el recurso, en el riego, ¿no? No podemos también olvidar, y es importante que lo tengamos todos en cuenta, que la legislación, tanto a nivel nacional como, y sobre todo específicamente la legislación en materia de agua, establece el concepto de aguas privadas. O sea, aquí seguimos teniendo un concepto importante que tenemos que tener en cuenta, está definido en la legislación, en las disposiciones transitorias, no me voy a decir el número porque yo no me lo sé de memoria, pero establece verdaderamente la existencia de un recurso, de las aguas privadas, de aquellos titulares que tenían aprovechamientos anteriores a la legislación de agua, que o bien tenían dos opciones. Una es, bueno, no inscribirse al registro y no gozar de la protección administrativa que te brinda la ley de agua, y aún así, aún no inscribiéndose, tienen el derecho, digamos, de usar ese recurso durante 75 años, si no me equivoco, o la alternativa, digamos, de registrarse digamos, como titular de aprovechamientos de agua y tener esa concesión directa durante un periodo de unos 50 años que puede ser después prorrogable. El concepto de las aguas privadas es muy importante de cara a los consejos insulares y a la regulación de los precios, porque esas aguas privadas tienen la disponibilidad, tienen la posibilidad de que ese recurso pueda ser distribuido y pueda ser vendido en el sector, ¿no? En esa parte, el Consejo Insular de Aguas lo que ha intentado hacer es regular el mercado, intentar evitar a efectos relacionados con la especulación, que afortunadamente cada vez son mucho menos, en algún caso todavía lo sigue habiendo, sobre todo en la situación de sequía, pero lo que trata de hacer es buscar esa regulación. Poco más, si quieres ya después en el debate seguramente me preguntarán alguna cosa más y ya sigo exponiendo. De acuerdo, muchas gracias, Carmelo. Seguimos entonces por orden de rotación. Y tenemos a Santiago Manuel Vega, que es economista, es abogado, profesor de la universidad y particularmente interesado y especializado en temas de eficiencia. Entonces, en cuanto a esos temas, y también tiene una visión muy particular porque fue gerente de Agragua, una empresa pionera que pues tanto empezó como producción de agua para los agricultores, pero también cuando los ayuntamientos vieron la necesidad de adquirir agua, encontraron agua en Agragua y bueno, pues cumplió un papel muy importante durante un tiempo que luego también lo ocupó el Consejo Insular de Aguas. Entonces, ¿qué particularidades tiene la eficiencia, qué influencia tiene en la tarifa de agua? ¿Se está reflejando, se está haciendo todo lo que se puede? Muchas gracias, Enrique. Buenas a todas y todos. Bueno, es una pregunta no fácil y sencilla de responder, pero sí es verdad que hasta ahora, y muchos de todos y todos ustedes son proveedores de tecnología, nos hemos preocupado de avanzar en la tecnología y construir plantas desaladoras con la tecnología más puntera, pero quizás nos hemos olvidado de una parte esencial que ha sido la eficiencia. Es decir, ahora es momento de reflexionar y poner, digamos, la vista en lo que es la eficiencia energética. Tenemos que hacer que las desaladoras, sobre todo porque prácticamente aquí en Canarias lo que tenemos es una producción industrial del agua, tanto para el sector público de abastecimiento como para el sector privado, y por lo tanto debemos hacer unas instalaciones mucho más sostenibles, resilientes, y que redunde tanto en beneficio de los propios proveedores que suministran el agua como también en el consumidor.
tenemos que tener en cuenta que tenemos consumidores que son no solo por la parte de abastecimiento público, los usuarios de los servicios de abastecimiento, sino que tenemos también consumidores en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la ganadería, en el ámbito industrial, y por lo tanto el coste energético en esta producción de agua que se repercute al consumidor final supone aproximadamente un 60%. Afortunadamente, la Agragua, que he tenido el honor de llevar la gerencia durante muchos años, fue pionera al establecer un sistema mixto entre desalación y energía renovable, lo que redunda también en la disminución de la que es la huella de carbono. Pero en cuanto a la eficiencia energética, hacemos un breve repaso y una reflexión y recordamos aquellas primeras instalaciones con las turbinas Francis, luego posteriormente las Pelton, y ya luego hemos ido introduciendo algunos recuperadores energéticos ya por sistemas de intercambio de presión, etc. Pero, ya digo, esa tecnología puntera que hemos ya instalado en nuestras plantas, ahora es momento de buscar la eficiencia. Y creo que eso no se está haciendo. Creo que, primero, habría que incentivar y fomentar auditorías energéticas en todas las desaladoras, tanto en los bastidores de producción como en los sistemas de bombeo, buscar aquellos aspectos críticos y aquellas fallas que sean relevantes para tratar de corregirlas. Y yo creo que también en este aspecto, y luego si quiere lo podemos hablar, pues la Administración tendría que intervenir porque tendría también de alguna forma fomentar, potenciar, incentivar, incluso en algunos casos ya posteriormente, fiscalmente, pero estas auditorías energéticas, de forma que podamos llegar a obtener unas instalaciones energéticamente eficientes, que creo que no se cumple en la actualidad. Bien. Muchas gracias, Santiago. Vamos con Mercedes Fernández, que es directora de Malsa, el mayor suministro el mayor municipio y por lo tanto el mayor suministro de agua de Canarias. Y yo tengo una pregunta. Hoy vienes con una noticia que nos afecta a muchos. Y bueno, voy a hacerte una pregunta un poco que igual es un poco incómoda, porque resulta que no se aprueba la tarifa de agua de Las Palmas desde el año 2010, no se revisa. Sí. Entonces son muchos años sin revisar la tarifa. ¿Qué quiere decir? Que cuando se aprobó con unos márgenes suficientemente amplios para aguantar 14 años, que han vivido con el agua al cuello y perdiendo hasta la camisa mucho tiempo, o que han tenido que hacer adaptaciones por el camino, mejoras en eficiencia o lo que sea. ¿Cómo es eso? Y bueno, y cuéntanos qué ha pasado hoy. La pregunta es intensa, pero muy interesante. Bueno, empiezo por lo primero que has comentado. La verdad que para Emalsa hoy es un día muy, muy importante. Estaba justo ahora entrando y llegué casi tarde porque el Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar inicialmente la nueva ordenanza de prestación patrimonial de carácter público no tributario de los 3 servicios de agua. De agua, que no se revisaba desde el año 2010, estamos hablando de 14 años. De alcantarillado, que no había tarifa ni tasa alcantarillado, estaba subvencionado a cargo de los presupuestos municipales. Y la tasa de depuración, que no se había actualizado también desde el año 2009. Entonces, bueno, lo que digo, ahora la tarifa de agua, la tarifa del servicio de agua, tiene que ir a la Comisión de Precios, que evidentemente es quien tiene la última palabra, pero creo que es que se ha hecho por parte del Ayuntamiento y, por supuesto, con nuestra colaboración, un estudio y un análisis importante y un cambio muy importante en este planteamiento de tarifas que se ha aprobado hoy, que creo que es innovador e interesante con muchos aspectos. Primero, es una tarifa plurianual. Se aprueba y ya se fija la ordenanza con los precios durante 5 años, desde el año 2025, una vez que pasen los trámites, pasen todos, hasta el 2029. Tiene aspectos muy importantes como, por ejemplo,
En la tarifa de agua, en el municipio de Las Palmas, solo tenía 2 tipos de usuarios, usuarios domésticos y centros oficiales. Ahora se han establecido 5 tipos de usuarios: domésticos, comerciales, industriales, viviendas vacacionales y establecimientos hoteleros, y centros oficiales y obras. Y lo mismo, ese tipo de usuarios se establece para las otras tarifas, el alcantarillado y la depuración. Pero aparte de eso, yo creo que había un cambio pendiente, que era una de las asignaturas que había, que era totalmente insostenible, porque no es una tarifa justa desde ningún punto de vista y no cumple ninguno de los principios tarifarios, ni de la Directiva Marco, ni los establecidos por AEAS, nada, que era la existencia de un consumo mínimo. Es decir, tú estabas pagando, consumieras o no, hasta un mínimo, y no tiene ningún sentido. Es decir, con lo cual se ha eliminado en esta ordenanza, se elimina el mínimo de consumo. Es decir, hay una cuota variable en la que tú únicamente pagas por los metros o el metro cúbico que se consume, ¿vale?, distribuida por bloques, y hay una cuota fija también que se estableció en base al diámetro del contador. Digo que creo que es interesante, aunque si no después nos comentamos y voy a lo otro que me preguntas, pero creo que también es interesante porque se ha hecho un estudio en profundidad para definir incluso los bloques de consumo, ¿no? Por ejemplo, hablaba de usuarios de viviendas vacacionales y hoteles, y los bloques de consumo se regulan en función del número de habitaciones. En el caso de las viviendas domésticas, bueno, de los usuarios domésticos, también el bloque de consumo varía en función del número de habitantes de la vivienda, por ejemplo, menor de 5, de 5 a 7 o mayor de 5. Bueno, que lo que decía, que es una noticia fantástica y creo que, bueno, que nos va a permitir ya pues, poder centrarnos en la gestión, en una mejor actuación en cuanto a temas de sostenibilidad, cosas que teníamos pendientes en las que no podíamos focalizarnos por esta situación. ¿Por qué? Comentabas, ¿qué pasaba? La tarifa de agua que se aprobó, yo hablo en general de todo, ¿no? ¿La tarifa de agua que se aprobó era muy alta? No, por supuesto que no. Lo que hemos vivido todos estos años ha sido una situación muy difícil que se ha centrado, yo creo que en 3 grandes focos. Uno, lo comentaba Santiago, es decir, el tema de eficiencia energética. Hemos tenido, y más en el incremento de costes que se produjo en el año 2022 de energía, y hemos tenido, lo comentaba ayer, en 6 meses, a finales del año 2022, la empresa invirtió 4 millones de euros para conseguir esa eficiencia energética que hablábamos en los bastidores de la desaladora, porque Emalsa produce un 85% del agua, es agua desalada. Entonces, necesitábamos acometer todos aquellos proyectos de eficiencia energética que nos permitieran reducir los consumos. Otro aspecto importante era, en todo lo que llevamos trabajando todos estos años para poder reducir los gastos, porque evidentemente los ingresos no se incrementaban, era en el tema del rendimiento de red. Lo mismo, no podíamos permitirnos, en la situación en la que estábamos, que se perdiera una gota de agua. ¿Qué pasa? Tenemos una carencia que ahora también con el plan estratégico que ha aprobado en el Pleno el Ayuntamiento hace unos meses, se van a renovar todas las infraestructuras, que es uno de los problemas que tenemos todos los concesionarios, pero también nosotros tenemos un trabajo como gestores muy importante de controlar esas pérdidas de agua, ¿vale? Tanto las aparentes como las no aparentes. Y por otra parte, después, yo creo que ayer estábamos aquí comentando en una mesa redonda de digitalización el tema de toda la digitalización que es necesaria y que yo creo que nos ayuda también a establecer eficiencias en cuanto a costes de personal. Es decir, hacer una mejor reorganización de la estructura, centrar aquellos focos donde se necesita más personal, en otros menos, el digitalizar o establecer procesos pues eso, digitales, gestión de datos, simplificar los procedimientos, pues permite a lo mejor reducir, que es un poco en lo que estuvimos trabajando, reducir puestos en puestos administrativos para entendernos y en cambio puestos operacionales y técnicos, que son los que bueno, están aportando, como quien dice, más valor añadido al servicio, pues hacerlo. Y por último, porque simplemente decir que, claro, tampoco no nos ha quedado más remedio, porque en el caso de la tasa de depuración, aunque todas las tarifas dependen del ayuntamiento, ¿no? Es el titular y quien tiene que aprobarlas, las pérdidas en la tasa de depuración eran tremendas, entonces, bueno, al final lo hemos ganado en los juzgados y el ayuntamiento sí nos ha estado ya
abonando en estos 2, 3 últimos años, y ahora todavía queda pendiente, pero ya está en la tramitación final, la deuda por la no actualización de las tarifas en estos años que estableció la sentencia, tal como teníamos en el contrato, y que nos ha generado y se ha demostrado que había un desequilibrio económico. Lo hemos pasado muy mal. Vale, muchas gracias. Yo creo que queda muy bien respondido. Perdona el tono provocador de la pregunta. Yo sé que no había márgenes porque sé que la Comisión de Precios hace el trabajo como lo tiene que hacer y hay garantías de que los precios no van con holguras. No. José Juan González, buenos días. Vienes hoy como presidente de Aditragua, aunque también tienes la camisa de Canaragua como gestor de servicios de abastecimiento, conoces un poco todo esto y cuéntanos un poco también que tu particular visión de los precios. Y yo en particular también te quería decir, porque desde Aditragua tienes la visión desde diversos servicios de abastecimiento y puedes comentarme cómo, a lo mejor, cómo son esas diferencias, esas diferentes sensibilidades. Si las sensibilidades municipales o las diferentes situaciones contractuales afectan mucho a estas renegociaciones de precios y, bueno, un poquito. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero que habría que reflexionar es qué nos parece por un precio justo, ¿no? Es decir, por qué se tiene que fiscalizar la parte de la gestión indirecta y no fiscalizar la parte de la gestión directa. Lo lógico sería tener un órgano regulador que tuviera absolutamente toda la información, que definiera unos indicadores, que todos pudiéramos acceder a ellos y se pudiera juzgar en función de esos indicadores. Pero claro, si cuando hablamos de gestión directa e indirecta decimos, oye, una gestión directa que pierde un 50% de las pérdidas, pero que no lo lleva ninguna comisión de precios ni lo lleva a ningún lado, ¿ese parece un precio justo o injusto, ¿no? Después, la segunda reflexión sería, ¿y la alcantarillado de depuración por qué no tienen que fiscalizarse también? Porque tiene sentido que solo se haga en el agua y no se haga en el alcantarillado y no se haga en la depuración. Yo creo que el modelo de España es un modelo erróneo y tendríamos que ir a un modelo distinto. Y la propuesta que hace Valls es una propuesta razonable, que es ir a un proyecto, por ejemplo, a 5 años, donde te comprometas a un número de inversión determinada, con unos indicadores determinados y que te premien por esos indicadores. Es decir, si tienes un rendimiento del 90% y te comprometiste uno al 75%, pues eso debería tener un premio. Ahora bien, si tienes un rendimiento del 50%, tienes la obligación de tener un rendimiento del 75%, tendrías que tener un castigo, ¿no? En la retribución. Yo creo que el modelo, en general, deberíamos de reflexionarlo todos e ir a un modelo distinto. Es decir, existen experiencias ya, es decir, en Inglaterra está la Ofwat, que es un órgano regulador con mucha experiencia, sobre el que pasa absolutamente todo el mundo, ¿no? Y de esa forma se regula. Y después hay sobre algunas de las cosas que planteaba, lo explicaba muy bien Zoraida, ¿no? Es decir, la norma que tenemos es una norma del 64/2000 del año 2000, anda que no ha pasado cosas desde el año 2000, aparte de no subir las tarifas han pasado un montón de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, claro, es decir, igual la Comisión de Precios hace la labor que puede y hace una buena labor de fiscalización, pero con los medios que tiene. Pero hay un montón de cosas que no están bien reguladas, ¿no? Si no tiene ningún sentido, por ejemplo, la fiscalización que se hace sobre determinado tipo de costes. Hay gente que dice, oye, la tarifa tiene un coste disparado, vamos a analizar los costes. Empezamos, oye, canon del subsuelo, 1,5 sobre los ingresos, que se paga directamente a la administración. Eso es una fiscalidad adicional que se le está metiendo a la tarifa que no tendría por qué pagar. Canon finalista o canon no finalista, es decir, como tú decías, lo explicabas muy bien, para voladores. ¿Y qué hace el servicio de agua pagando unos voladores? No tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, pero podríamos seguir. ¿Por qué le aplicamos un 7% de HIC al alcantarillado? Y 0 al agua y 0 a la reutilización. ¿Cuál es el modelo que se define con eso? O sea, yo creo que deberíamos de reflexionar mucho más sobre cuál sería el precio que todos consideramos razonable, tener un órgano regulador que pueda regular y fiscalizar y a partir de ahí hacer un ejercicio comparado y poder premiar a aquellos que lo hagan bien, ya sean de gestión directa o indirecta, porque hay gente de la gestión directa que lo hace bien y hay gente de la gestión indirecta que lo hace mal, o sea, no todos, sino premiar al que lo hace bien y castigar a aquel que lo hace mal. Pero para eso hay que dotarlo de medios, porque no tienen medios para eso, no tienen ni los medios humanos, ni tampoco tienen la regulación que les permita entrar en profundidad en algunas de las cosas que contabas, ¿no? Y ya termino, el de la gratuidad de los consumos municipales es muy gracioso, ¿no? Si, se recoge en el pliego, porque todavía si asumes tú el riesgo, forma parte de tu riesgo de ventura, pero ¿qué pasa en el caso donde en el pliego te dice que tienes que regalar los consumos municipales? Eso es otra forma de estar financiando a la administración con un servicio para otros costes que no son. Yo creo que lo que hay que hacer es poner los números, todo el mundo los mismos números, todo el mundo con los mismos indicadores y a partir de ahí el ejercicio comparado hace que a unos podemos premiar y a otros podamos castigar, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Porque es verdad lo que dices, un precio muy bajo como puede tener, por ejemplo, un municipio público,
tampoco tiene que ser un precio justo, porque no estás pagando el agua que estás consumiendo, no incentivas un ahorro. La está pagando, Enrique, lo que pasa es que la está pagando con los impuestos. Es decir, la pregunta sería, ¿cuál sería la recaudación, o sea, cuál sería el coste del servicio y cuánto está pagando de forma directa y cuánto está pagando de forma indirecta vía por ejemplo, el IBI? Ese es el ejercicio que habría que hacer, Claro. porque entonces no estamos diciendo cosas iguales, ¿no? Pues seguimos. Juan Carlos González, director general de Malsa. Y bueno, el MASA, ay, perdón. Mi dislexia, no, pero sí, yo eso me lo sé bien, pero pero bueno. Y bueno, pues ellos prestan servicios de producción de agua, de ingeniería, de desarrollo y fabricación de desaladoras, entre otras cosas. Y pues bueno, están muy vinculados a lo que es la producción de agua. Y me gustaría que nos explicaras un poco qué aspectos, o lo que tú consideres, pero bueno, qué aspectos debería de tener una tarifa de agua, contemplar. Bueno, buenos días, Enrique. Gracias lo primero a Canagua por invitarnos a participar y por organizar este espacio de reflexión en torno al coste del agua que es tan importante. Mira, nosotros en el MASA llevamos más de 50 años con el foco puesto en producir caudales en cantidad y calidad para el municipio de San Bartolomé, que al fin y al cabo es tanto como para producirlo para la industria más importante que hay en la isla, que es la industria turística. Y sabemos bien que ante recursos naturales escasos, eso requiere un coste, no solo de una inversión puntual, sino, lo que es más importante, una inversión mantenida en el tiempo. Claro, el agua, por su carácter transversal, es necesaria para el desarrollo económico y social, pero tenemos que entender que algo tan sencillo como abrir un grifo realmente es complejo, porque conecta al usuario con una infraestructura asociada a la gestión integral del agua, de saneamiento, depuración, tratamiento, que tiene un coste elevado, tanto para construirla como para gestionarla. Y aquí un poco recojo el guante que trasladaba Carmelo del Consejo Insular de Aguas como organismo que tiene que velar porque los costes sean homogéneos. Yo creo que primero hay que reflexionar sobre qué es el coste del agua. Entonces, para mí es importante entender que debería a día de hoy tener 3 ejes estratégicos. Una es que debemos de operar con excelencia. Eso que puede sonar un poco rimbombante no es más que lo primero, operar cumpliendo el estricto marco normativo, que parece una cuestión menor, pero no lo es. Estamos sujetos a una normativa bastante extensa que abarca desde sanidad, por aspectos de calidad del agua, seguridad industrial, aspectos medioambientales en los vertidos, y ahora recientemente se incorpora también la ciberseguridad con la ley NIS primero, ahora la NIS 2. Claro, todo eso tenemos que cumplirlo. Y eso tiene un coste. Luego también estamos obligados, como decía Santiago, a operar con principios de eficiencia máxima. Tenemos que obligatoriamente introducir en nuestros procesos productivos aquello que nos haga reducir fundamentalmente el consumo energético. Y creo que hablar de eficiencia energética también tiene que ser hablar de la eficiencia en redes. Nos ponemos el foco solo en, bueno, pues mi desaladora son 4 kilovatios hora al metro cúbico, pero es que con un rendimiento de red del 50% que las hay en Canarias, al final esos 4 se convierten en 8 y tenemos que poner el foco ahí. Y además de estos aspectos de excelencia, creo que en el coste tiene que estar incluido el coste asociado a la infraestructura, es fundamental, creo que es el eterno olvidado. Tenemos que considerar la amortización de lo que actualmente está construido, pero también dotar de las partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gran reto que es renovar la infraestructura hidráulica actual. O sea, aquí en Gran Canaria contamos con desaladoras de los años 90 a principios de 2000 que van llegando al final de su vida útil, y eso va a costar un dinero renovarlo. Y no solo renovarlo, sino también que la innovación normativa nos va obligando también a introducir cambios en la infraestructura que hay que pagar. Estamos hablando ya para el año 2045 de tratamientos cuaternarios en depuración para eliminar contaminantes emergentes. Y eso va a tener que estar considerado en el coste. Y por último, en cuanto al coste, un aspecto que ayer ya se ponía en valor
en la mesa del binomio agua y energía que comentaban que cada vez cuesta más encontrar a profesionales cualificados. Claro, el talento, la captación y retención de talento, tenemos que empezar a considerar que va a ser un coste importante. Nuestra actividad requiere de una alta especialización, que no se adquiere rápido, y de equipos multidisciplinares diversos para gestionar esta infraestructura del ciclo integral del agua. Si no somos capaces de tener ecosistemas que verdaderamente retribuyan adecuadamente a esos profesionales, nos vamos a encontrar que no tenemos a gente ni para operar, ni para diseñar, ni para nada. Entonces, quizás lo que cabe preguntarse es si en España los precios del agua introducen todos esos costes. Hombre, yo creo que igual no, porque si partimos, por ejemplo, en el año 2023, la tarifa media del agua en España fue de 1,97 euros metro cúbico, que es un 45% inferior a la media europea. Y eso es estridente, porque España es un país de recursos hídricos escasos, fundamentalmente cuenca mediterránea y Canarias. Entonces, eso no se entiende mucho, pero otro dato más. El esfuerzo de las familias para pagar el agua, entendiendo como el cociente entre el gasto y el ingreso, fue de únicamente un 0,7%, un 27% inferior a la media europea, cuando es curioso que por la energía pagamos un 23% más que la media europea y por la telefonía un 25% más. Con lo cual, igual debemos de reflexionar que la obligación a la que nos impone el artículo 9 de la Directiva Marco de que el principio de recuperación de costes de los servicios de gestión de agua no lo estamos cumpliendo. Y eso, a mi criterio, compromete el poder tener el recurso como verdaderamente hace falta. Muchas gracias. Zoraida, tú ya has tenido oportunidad de explicarte, pero ya han entrado preguntas y alguna se dirige directamente a ti. Dice, ¿podría entrar en la Comisión de Precios a fiscalizar las tarifas de cualquier municipio para que se adapten a la realidad del balance de gastos e ingresos? Supongo que no sé si se refiere a una persona en general, y si no entra, ¿cómo podría hacerlo? No, vamos a ver. Si el servicio lo presta... Ah, no, entrar a la comisión, perdón, no entraría en la comisión, sino si la comisión puede entrar a fiscalizar las tarifas. Vamos a ver, si el servicio lo presta el ayuntamiento de forma directa, no, porque eso antes, de hecho, en el decreto 64/2000 sí tiene un artículo contemplado para, en el caso de que fuera el ayuntamiento el que aprobara las tarifas. Pero eso ha tenido muchas idas y venidas en los tribunales y al final está con que si esto es tarifa, que si esto es tasa, que si ahora apruebo mi ordenanza, que si... Entonces, en las idas y venidas, tal y como está ahora, si el ayuntamiento presta el servicio de forma directa, no viene por la comisión de precios. Aunque antes sí venía, ahora ya no viene. Sí es verdad que el decreto 64/2000 sí recoge que de oficio la comisión de precios sí puede instar al ayuntamiento a que revise su tarifa, siempre y cuando, porque le estamos hablando de que sea por gestión indirecta, no por gestión directa. Por gestión directa ya por la comisión de precios. A día de hoy no vienen, que a lo mejor mañana pues vayan a los tribunales algo o cambien alguna norma y al final o le hagan caso a Pipo y entonces pues fiscalicen a los ayuntamientos también. Pero ahora mismo no. Pero sí, de oficio, sí podría la comisión de precios decir al ayuntamiento, oiga, usted revise esta tarifa y presente los datos porque ha cambiado las condiciones, o sea, que tú tengas conocimiento de que las condiciones de ese servicio han cambiado y sí está contemplado, eso sí está contemplado en la norma, lo de el poder revisar de oficio una tarifa. Y una pregunta también, si la tarifa de precios, si los tramos, la tarificación por tramos, realmente incentiva el ahorro de agua. Es decir, ¿se le está trasladando en el recibo al usuario esa información de en qué tramo está y si ahorraría si está en otro tramo? ¿Se están consiguiendo esos objetivos de ahorro con el tramo, la tarifa por tramos? ¿Quién podría responderla? Yo Mercedes. lo que puedo comentar, porque la nueva tarifa que se está tramitando ahora mismo, eso es lo que pretende. Es decir,
Primero, ya la definición de los tramos se han hecho, lo que comentaba antes, ¿no?, en base a las dotaciones, ¿vale? Una dotación media baja. Y entonces, el tamaño del bloque prima eso, prima un consumo que sea razonable. Es decir, además, calculado en función de la media que hay de consumo según el tipo de usuario en la población. ¿Qué ocurre? Pues cuando el 80%, por ejemplo, de la población tiene un consumo por debajo, en este caso, de 20 metros cúbicos, la manera de fomentar ese consumo sostenible y esa moderación en el consumo es que ese bloque y ese tramo es el que tenga un precio muy bajo. A partir de ahí es cuando va creciendo de manera importante. ¿Qué es lo que representa? Que si yo estoy consumiendo, por ejemplo, 20 y me paso a 22, lo voy a notar. Y entonces es una forma de fomentar que yo diga, bueno, voy a controlarme, ¿no? Cuando se tenga en cuenta cuántas personas viven en esa vivienda. Porque al final lo del consumo por tramo es un poco perverso. Porque ¿qué es lo que pasa? Si en una casa viven 3 personas, a lo mejor la dotación que tiene, litro por habitante y año, es más baja que en otra que vive una que llena la bañera todos los días. Y resulta que la que llena la bañera todos los días está pagando menos, porque como no se tiene en cuenta cuántas personas viven, entonces dice, no, el que más consume más paga. Pero eso no es cierto. No es cierto porque no se, y entonces es verdad que algunos servicios tienen en cuenta o tienen una tarifa para familia numerosa, pero en familia numerosa ya son 5 personas. Y si en una casa viven 4, a lo mejor está gastando mucho menos agua que en una casa donde vive solo una. Pero sí. Y no, eso, las tarifas, por regla general, no tienen en cuenta, porque yo, de todas las tarifas que yo he visto, solo es Buenavista del Norte, la única que tiene algo parecido a que dice que si viven 4 personas y que sí tienen en cuenta las personas que están empadronadas, que te piden las personas que están empadronadas en la vivienda, y entonces sí aumenta en 4 metros cúbicos más por cada persona que viva, y entonces ya no te pasas al siguiente tramo, sino que te quedas en el anterior y lo pagas más barato. Pero si no, no es cierto, porque no, vale, algunos ponen una tarifa para familia numerosa, pero familia numerosa son 5. Y si vives 4, ya no entras en lo de familia numerosa. Ni tienen en cuenta que estás viviendo 4 y a lo mejor estás gastando mucho menos agua que donde vive una persona sola. No, pero ahí están hablando, perdona, digo, ahí están hablando fundamentalmente de lo que es el doméstico. Pero voy a poner una reflexión adicional, por ejemplo. Y entonces, aquí veo un montón de industriales y un montón del sector turístico, ¿no? ¿Por qué una tarifa turística tiene que estar subvencionando el coste de una tarifa deficitaria doméstica? Igual la reflexión tampoco sería justa, es decir, porque muchas veces cuando se hacen los costes, que no digo el caso de Las Palmas, que no es así, que la tarifa de Las Palmas me parece que lo han hecho muy bien y además, oye, va a servir de referencia e iremos todos por ese camino. Pero por eso digo que es importante definir cuál es el coste de un servicio y meter todos los costes. Tú hablabas de una cosa de las amortizaciones, que ahora hablaremos, y del tema de la necesidad de generar más inversión y quién paga esa inversión, pues no es lo mismo cuando la paga es gratis que cuando la paga alguien, ¿no? Pero otra de las cosas también que pasa con las tarifas es que al final se hace un poco de política, y aquí voy a ser políticamente incorrecto, un poco de política con la tarifa, ¿no? Dice, oye, mira, vamos a poner una tarifa doméstica de unos consumos bajos, más bajas, que ya vendrá la industrial, que paga. Como al final la tarifa se calcula sobre todos los costes del servicio y sobre todos los ingresos del servicio, pues es un ejercicio que relativamente es perverso. Entonces, eso también sería una reflexión a tener en cuenta, ¿no? Ese aspecto es importante, pero, por ejemplo, lo que te digo, en este caso sí se tiene en cuenta con diferentes aspectos. Primero, en el doméstico, lo que estábamos comentando antes. El doméstico, a los que tienen un consumo bajo, evidentemente, al final lo subvenciona los que tienen un consumo por encima de las dotaciones normales y que está desperdiciando. Con respecto a lo que decía Zoraida de las familias que tienen un número mayor de personas y que a lo mejor tienen un consumo razonable por persona, una dotación muy razonable. Tú puedes establecer la tarifa, como acabamos de hacer, en función de ese número de personas que viven. En este caso se hace así, menos de 4, de 5 a 7, más de 7, y tú además lo regulas o lo solicitas a la empresa a través del certificado de empadronamiento. Esto te permite ser justo en el sentido de, claro, mi bloque 1, que tiene el precio más bajo, se me amplía en metros cúbicos porque somos más personas. Eso, por ejemplo, cuando te llega a la comisión de precios lo verás. Está así.
Después, otra cosa que comentabas, Pipo. El tema de los hoteles, por ejemplo, aquí las viviendas vacacionales. Son dos cosas diferentes. Primero, nosotros, hasta ahora, os decía que solo teníamos dos tipos de usuarios, el doméstico y el centro oficial. Un hotel, ahora, en la tarifa de Malsa, que puede tener 100 o 200 habitaciones, estaba pagando, pues, en el tramo más alto prácticamente todo su consumo, ¿vale? Ahora, la tarifa va en función del número de habitaciones. Y eso lo que le permite es que los precios están ajustados a dotaciones de dotación baja, dotación media, y cuando pasa de la alta, pues entonces sí le recarga. Pero a no ser que un hotel, en el planteamiento de tarifas que se ha hecho, tenga un consumo disparatado y totalmente insostenible, su precio no le va a subir, porque ya estaba en una situación pues desfavorable. En cambio, lo que se ha considerado por parte, además, pues del propio ayuntamiento, evidentemente, que es quien aprueba las tarifas, es que determinadas actividades, como puede ser una vivienda vacacional, que también el bloque va en función del número de habitaciones, igual que los hoteles, no debería tener el mismo precio que una vivienda de un abonado doméstico, porque estamos hablando de una actividad, es un negocio, entonces no es lógico, ¿vale? Lo mismo que los comerciales. Hay comerciales que es una pequeña tienda que cuando los consumos bajos de agua lo que están indicando es ese tipo de actividad. Ahora, cuando la actividad de mi negocio ya es una actividad que tengo unos ingresos provenientes además pues de un uso del agua y tengo un consumo de agua elevado, pues entonces ahí sí voy a pagar más porque está vinculado a esa actividad. Por eso te digo que no, te hablo de este caso particular porque además, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando intentando lo que decimos, ¿no? Ajustar y adaptar esos costes y la repercusión en los diferentes tipos de abonados. No es repercutir en otro tipo de usuarios los costes del doméstico. En el caso, por ejemplo, también algo muy importante en depuración. Uno de los principios es que más consume, que más pague, ¿vale? Con todas esas matices. Pero todos los aspectos importantes es quien más contamina paga. Claro, aquí había en depuración una tarifa lineal, tanto por metro cúbico. No. Un usuario doméstico, la carga que te vierte es la que puede depurar una planta urbana como las que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. Que una industria puede ser lo mismo, una industria con una actividad que su agua no me impacte económicamente con un mayor coste en la depuración, pero a lo mejor una industria con una serie de contaminantes que me están generando un mayor coste, incluso problemas de poder cumplir en la planta, tiene que pagarlo. ¿Por qué? Porque eso obliga a la decisión de ¿qué tendría que hacer una industria? Tiene dos elecciones. Bueno, si se le permite el vertido. O pones una depuradora en tu instalación que elimine esos contaminantes que están dejando de hacer que el agua sea asimilable a doméstica, o si no, la viertes, pero evidentemente por esos contaminantes tú pagas porque los va a tener que depurar aguas abajo la ciudad y recargar, porque al final ese estudio de costes es el que marca el precio de la tasa de depuración, ¿no? Entonces, se intentó trabajar con los diferentes tipos de usuarios y cargas contaminantes. Por ejemplo, otra cosa que hemos metido es en el factor de la carga contaminante, que es uno de los problemas que tenemos todos aquí, también el tema de la salinidad. Afecta muchísimo a todos los costes de desorización en las depuradoras como consecuencia de las infiltraciones salinas, de los bombeos de aguas salobres. Entonces, pues pasa eso. Es decir, si alguien tiene por ejemplo, que nos pasa ahora, tiene una desaladora particular y la salmuera resulta que la está vertiendo a la red de saneamiento, pues oye, no es lógico. Primero, que ya no pagaba agua, porque hasta ahora, tal como estaba la ordenanza, si no se abastecía directamente del agua de Malsa, no pagaba tasa de depuración. Entonces, todo el mundo que vierta a la red va a tener que pagar sus tasas correspondientes. A mí me parece muy interesante que haya o sea, que el consumo esté tipificado por tipo de usuarios, que haya esas diferencias. Pero claro, quizá, y lo estás planteando a lo mejor por algún municipio turístico que tiene unas diferencias que son abusivas en algunos casos o que podrían llegar a serlo, depende del punto de vista, que a lo mejor puede haber, y es mi opinión personal, que a lo mejor puede haber compra de votos ahí, porque hay unas compensaciones.
Pero vamos, que yo creo que los tramos diferenciados por usuarios ayudan a tener una... Sí, yo lo digo, es decir, yo estoy de acuerdo contigo y yo no estoy sobre lo último que dijiste, no, de eso no tengo opinión. De eso no tengo opinión. Sobre lo primero, es decir, si estamos todos diciendo lo mismo, si lo único que digo es tenemos que ser capaces de reflejar los costes, todos los costes para que todo el mundo sepa si los costes están reflejados o no. Es un poco lo que decía Juan Carlos, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa con la amortización? Es decir, ¿qué pasa? Es decir, por ejemplo, ha habido muchos servicios que les han pagado las infraestructuras y otros servicios que han tenido que pagar sus propias infraestructuras. Claro, a la hora del cálculo de la tarifa, hay una tarifa que tiene una amortización mayor que la otra. Bueno, pues eso tampoco parece que tenga mucha lógica, ¿no? Es decir, sobre todo porque además, y es un aspecto que yo creo que también lo puso Carmelo sobre la mesa, el volumen de inversión que vamos a necesitar a futuro para poder dar respuesta a todo va a ser mucho mayor. Y aquí estamos mal acostumbrados, porque al principio venían todos de fondos FEDER, fueron cayendo los fondos FEDER. Todo el mundo miraba para el convenio Canarias-Estado, todo el mundo la negociación del convenio Canarias-Estado. El convenio Canarias-Estado, y aquí estoy mirando a la gente del servicio de ahora ya están 20 millones, es decir, invierten menos que un operador en un servicio. Es decir, con lo cual tampoco ese es el camino. Habrá que ir a un camino donde a lo mejor en algunas tarifas no quedará más remedio que generar fondos de reposición, ¿no? Había un dato que el otro día publicaba un informe de Price que decía, que sobre el que tú calculaste el 0,07, que decía que hacían falta en España 6.300 millones de euros anuales en inversión solo para reposición de infraestructura, no infraestructura y cumplimiento normativo exigente. Vamos a suponer que en Canarias seamos el 5%. Vamos a suponer que encima recibimos 17 millones de turistas. Vamos a necesitar, entonces, 300 millones al año. ¿Y dónde sacamos los 300 millones al año? ¿Quién los pone? Pues a lo mejor no va a quedar más remedio y por eso es la diferencia. Pero cuando Juan Carlos hablaba de una diferencia del 47% es porque en otros países sí que está la amortización y eso es lo que marca la diferencia, no solo el indicador de eficiencia. Es lo que obliga a la directiva europea. Claro. Entonces, a lo mejor ahí habrá que coger y tener en cuenta, crear unos fondos de reposición de infraestructuras que el vecino pague por esas infraestructuras. Y eso yo creo que es un ejercicio que hay que hacer. Me están abriendo muchos temas, pero también tengo que sujetarme a lo que preguntan el público. Y hay una pregunta que podría contestarnos a lo mejor Santiago. ¿Por qué no se premia o reconoce la eficiencia en los costes de los servicios? Como en el caso de las pérdidas de agua, donde municipios con grandes pérdidas se tratan igual que servicios con alto rendimiento. Pues es una verdad como un templo, de verdad. Ni se prima ni se penaliza. Y creo que es un claro error. Yo creo que aquellas desaladoras que tienen un uso eficiente, que producen con unas pérdidas mínimas, deben ser premiadas. ¿Cómo? Hay distintas fórmulas. Una puede ser a través de incentivos fiscales que permitan que esas empresas productoras puedan beneficiarse de algunos incentivos fiscales que les permita pues, aligerar sus costes y premiarlas de alguna forma de esa forma. Las que tienen un porcentaje de pérdida alta, que habría que distinguir entre, claro, si es un uso público para abastecimiento o un uso privado para riego. Pero las redes ahora mismo, como bien estaban diciendo, hay redes que tienen pérdidas por encima del 50%. Entonces, ¿esas redes de quién son? Porque claro, la empresa que asume el servicio, si son de gestión indirecta, pues las redes no son de la empresa concesionaria que lleva el servicio. Por lo tanto, ¿quién debe asumir la penalización? ¿La corporación local, que es la titular de esas redes, o la empresa que suministra? Entonces, ahí habría que hacer una clara diferenciación, porque es obvio que las empresas que suministran no pueden asumir esas pérdidas. Y eso está teniendo repercusión, en lo que están diciendo, es en la tarifa. Por lo tanto, eso también es un aspecto a tener en cuenta. Ese porcentaje de pérdida hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de fijar las tarifas. Ya sea en el ámbito de la gestión directa o indirecta, sí es verdad, como decía la directora general, que hay una situación bastante controvertida, porque en algunos casos estamos ante una tasa, por lo tanto tiene naturaleza tributaria, lo cual es mucho más difícil el poder modificarla, o cuando estamos ante precios públicos, por ejemplo, que es mucho más flexible. Pero sí es verdad que se debería primar o penalizar, y eso no se está haciendo. Y es una cuestión que yo creo que habría que tener en cuenta.
Si somos malos, y perdonen un segundo, no, es al revés. Es decir, se está premiando la ineficiencia. Porque si tú tienes un rendimiento del 50% y te calculan el coste del beneficio industrial en función de los costes de 100 no es lo mismo que los costes de 50. No. Es que pero es que es más, si la subvención de agua salada se da a la producción y no se da a la distribución, también te están premiando la ineficiencia. Sí, al revés. Se está premiando la ineficiente. Perdonen. No, es real. Sí, esa era una de las cosas que se había planteado, ¿no?, en la tramitación de las subvenciones de agua desalada, que es decir, tiene que haber un peso más importante, porque lo hay, pero tiene que haber un mayor peso en el grado en el nivel de pérdidas, ¿no? Porque si no es... Justamente es al contrario, cuanto más produce, más subvención recoge. Claro, Y cuanto más gasto de compra de agua, más beneficio industrial. Claro, 6% sobre 100. La tarifa, si la tarifa se fija para cubrir los costes, cuanto más costes, más ingresos. Entonces, queda todo a la ética de las empresas, que por suerte, desde mi punto de vista, es bastante alta. Pero tienen que tener, y la ética es una parte muy importante, que también en la tarifa de precios es importante. Enrique, igual habría que hacerlo, no dejarlo a la ética de los operadores, sino tener... No, está regulado y primar... Que esté regulado, eso tendría que estar regulado. Un cuadro con indicadores en las que se nos puntúe a los operadores por cómo lo hacemos y que sea público, notorio y nos pongamos rojos o no. Antes se comentaba... Sí, que aparte de ética hay estética. Bonus y malos. Sí, señor. Pero mira, antes, un poco en relación a eso, y lo han ido, digamos, puntualizando todos, ¿no?, en las diferentes intervenciones, ¿no? Yo creo que un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, que estamos contando con una legislación antigua, ¿vale? O sea, las competencias, digamos, nuestras son competencias en materia de agua, son competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero estamos hablando de legislación del 90. Legislación del 90 que se ha visto modificada en dos casos concretos a lo largo de los últimos años y muy particulares, ¿no? La definición de los organismos de cuenca, digamos, de cada una de las islas y algún dato más ahora no me acuerdo. Pensemos que esa legislación de materia de agua del 90 en aquella época era una legislación que fue novedosa, ¿no? Oye, y se contemplaba el concepto de la producción industrial, que no es exactamente lo que es la desalación, que consideraba producción industrial aquel recurso que no está dentro, digamos, que no afecta al dominio público hidráulico, al ciclo, y te establecía unas pequeñas bases, ¿no?, de partida, ¿no? La legislación en materia de aguas a nivel de España ya hay un concepto determinado y un artículo que habla sobre la desalación, ¿no? Entonces, para mí creo que es importante, no solamente los aspectos, digamos, del dominio público y los precios, sino incluso también desde el punto de vista de regulación de los precios para el abastecimiento, ¿no?, es que la normativa se tiene que adaptar, ¿vale? Eso es meterte en un jardín, porque es complicado, lo sé, pero la normativa se tiene que adaptar. Y hay que adaptarse a todo lo que han dicho ustedes, o sea, a tener en cuenta criterios de eficiencia, en el que en estos criterios de eficiencia beneficien, favorezcan a aquellos que verdaderamente están haciendo las cosas bien, que tengan en cuenta también esos aspectos, incluso a lo mejor incluso más de detalle a la hora, digamos, de garantizar que el consumo de agua sea el más eficiente posible, y lo han comentado con ejemplos, tanto como dijo Mercedes, como decía Zoraida, ¿no?, con el número de personas que puede haber en una vivienda, o incluso los detalles que has comentado relacionados con la parte, digamos, del sector hotelero, ¿no? El hecho de intentar buscar, digamos, alguna alternativa que te dé una posibilidad, digamos, de tener una gestión eficiente del recurso. Creo que también es importante, y antes lo comentaban en el caso de lo que es la recuperación de los costes, ¿no? No olvidemos también una cosa, que es la recuperación de los costes, evidentemente hay que hacerla, ¿vale? Y yo creo que verdaderamente ahora, a día de hoy se hace. Ojo, una cosa es recuperar el coste y otra cosa es cómo lo recuperas y otra cosa es qué es lo que consideras tú como coste, ¿vale? Entonces, ¿se recuperan los costes? Se recuperan, ¿no? ¿Cómo se recuperan los costes? Bueno, hay muchas fórmulas y la legislación te lo permite, tanto la legislación en materia de aguas de aquí del Gobierno de Canarias y de planificación hidrológica de Gran Canaria, te da posibilidades incluso en las que tú tienes que recuperar el coste, pero el coste no lo tienes por qué repercutir directamente todo al usuario final. Tú puedes establecer determinadas compensaciones que puedan ser, o bien por efectos, digamos, desde el punto de vista social, o desde el punto de vista, digamos, de responsabilidad medioambiental, lo que sea. De hecho, incluso nuestra planificación hidrológica, nuestra normativa, contempla la posibilidad de subvencionar el agua al sector agrícola, ¿no? con una clara componente, intentar que el precio, digamos, del sector agrícola sea un precio sostenible, digamos, para el desarrollo del sector, ¿no?
pero luego cuando profundizamos en el coste, la normativa no te dice exactamente qué costes son, solo dice los costes del proceso e incluye usted la amortización, ¿no? Aquí, en el desarrollo normativo que deberíamos realizar, tendríamos que contemplar otros aspectos. Como bien decía antes Juan Carlos, también incluso lo puntualizaban tanto Mercedes como Pipo y también lo puntualiza Santiago. Tenemos que también empezar a pensar en los costes, digamos, de lo que es una inversión, de una infraestructura, que esa infraestructura haga que sea sostenible, no solamente ahora, al momento cero en el que estás produciendo, sino a futuro, ¿no? Y como también bien decía, ayer hubo aquí una reunión de los consejos insulares, Comisión General de Agua, en la que se hablaba de un montón de millones de euros que íbamos a pedir al Estado, el convenio que hay en el Estado, y salió en la prensa, 1.400 millones de euros de nada, que evidentemente no digo que evidentemente hay que luchar por ello y hay que intentar buscar esa financiación a nivel como actuación de interés general a nivel nacional o financiación incluso desde el punto de vista europeo. Pero para mí yo creo que el concepto tiene que ser, tú tienes que plantear en tus costes y en tus tarifas que realices, digamos, el coste de explotación y también que vayas empezando a tener, ¿no?, esa parte de guardar un puñito para poder hacer, digamos, desarrollos o mejoras en las infraestructuras y que puedan compensar los aspectos que están relacionados, por ejemplo, desde el punto de vista de eficiencia, de reducción de las pérdidas de agua. Si después viene el dinero, ya se amortizará, ¿vale? O sea, si después viene el dinero, ya aprovecharemos ese dinero y ya podremos incluso compensar esas inversiones porque son actuaciones de interés general, porque pueden ser actuaciones públicas o por el motivo que sea, ¿no? Pero creo que sí tenemos que empezar a plantearnos que en esas estructuras de costes tenemos que contemplar eso. O sea, yo no solamente tengo que contemplar lo que me gasto en energía, no solamente tengo que contemplar lo que me gasto en energía, sino también tengo que contemplar herramientas, indicadores, límites que me establezcan que si usted no es un buen consumidor o no está haciendo, digamos, los deberes para poder llegar a esos consumos y estabilizar el precio del mercado, se le va a penalizar y la regulación, digamos, en ese caso, por parte de las administraciones hidráulicas es fundamental. Sino también eso, tener en cuenta que, oye, que al final tienes que contemplar ese desarrollo futuro, tienes que intentar garantizar el sistema de una manera, ¿no? Antes comentaba Juan Carlos, ¿no?, ese precio del 1,97, ¿no?, que somos, digamos, eso, un precio a nivel de Europa, pues somos de los más bajos y a veces no se entiende, ¿no? En un territorio, en el territorio nacional, pero vamos a ir a nuestro territorio, ¿no?, a nuestro terruño, ¿no?, con el que la componente, en este caso, la producción industrial es fundamental y cada vez más, ¿vale? Cada vez más. Aquí, a día de hoy, en nuestro plan hidrológico establecemos un 60% del consumo del agua, de lo que bebemos todo o utilizamos aquí en la isla, son recursos no convencionales. El cálculo no lo hemos hecho, lo haremos, pero probablemente este año y el año que viene y venidero, yo creo que estaremos mucho más allá, por encima de un 60%, por encima y bastante más, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esos aspectos y hay que tener en cuenta el aspecto relacionado con que la normativa nuestra ya está obsoleta y hay que regularla a todo lo que estamos comentando aquí, que es fundamental para que tengamos una sostenibilidad, ¿no?, a la hora, digamos, de hacer una gestión de un recurso eficiente como el agua. En cuanto a lo que antes comentaban de las subvenciones y las ayudas, yo también opino lo mismo, ¿vale? O sea, no estoy en contra de las subvenciones, ojo, sin agüita, que no vayamos aquí a meter en ningún jardín, no estoy en contra de eso, ni mucho menos. Pero es verdad que hay determinados aspectos que hay que dar una vueltita más, ¿no? O sea, por ejemplo, la subvención del agua desalada para el abastecimiento, claro, o la subvención de agua de la elevación de aguas o la producción de aguas industriales para el riego. Oye, son elementos interesantes que entran dentro del PAC, digamos, de la recuperación de costes y esa aportación social que podamos hacer o ese criterio estratégico que puedas tener para intentar tener un precio lo más estable posible o lo más solidario posible con el resto del país. Pero creo que es verdad que ya nos vamos quedando un poquito atrás en muchos aspectos en los que ya tienes que empezar a obligarte a que, oye, vas a tener una subvención, pero tú te vas a tener que ver, digamos, obligado a reducir tu consumo energético, ese va a tener su beneficio, reducir las pérdidas, ¿sabes? Porque lo que sí yo voy viendo en esas subvenciones es que conforme van pasando, hay muchos municipios que aun teniendo unas pérdidas enormes, ¿vale?, siguen estando así. Es curioso, ¿no? No ves que haya una evolución, ¿no? Luego es verdad que luego también hay que, si te metes en la legislación y te empiezas, digamos, a profundizar y empiezas a escarbar, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Las competencias desde el punto de vista de abastecimiento y saneamiento son municipales, ¿no? Y eso también en cada uno de los municipios pintan bastos de la forma, digamos, en la que puedan gestionarse o la disponibilidad que ellos puedan tener para poder, digamos, afrontar una situación como esa en la que los organismos como el Consejo Insular de Agua, el Gobierno de Canarias u otros organismos tienen que apoyar, ¿no? Y ahí está también la parte importante de decir, hay que incluir también en los costes esas políticas de inversión a futuro para intentar reducir ese aspecto. No esperar a que nos venga el dinero. Si viene el dinero, maravilloso. Claro.
lo amortizaremos, pero hay que pensar en ese futuro. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que tú has puesto un aspecto que es clave, que es el tema de la financiación de las infraestructuras, pero que también para eso hay que cambiar la normativa. Es decir, ahora mismo hay dinero en el mundo para financiar infraestructuras, pero a diferencia del sector del gas o del sector eléctrico, que sí que se ha cambiado la normativa, poder hacerlo en el sector del agua, ¿no? Es decir, tú a día de hoy quieres financiar una infraestructura y tienes que aplicar, tienes que coger un bono del Estado más un diferencial del 0,25%, cuando el mercado no te está dando eso, ¿no? Cuando le coges y le haces un planteamiento, como ocurre, es decir, en Chile, en Inglaterra y en muchos países donde sí que hay mucha financiación privada de infraestructuras, se aplica el agua, que el coste de capital medio. Es que también hay que cambiar la normativa desde el punto de vista que sea capaz de atraer esa inversión para que se puedan financiar esas infraestructuras, porque si no es absolutamente imposible y vamos abocados a depender de la mendicidad en la negociación del convenio Canarias-Estado, y yo creo que ese es el error. O de la dependencia de las administraciones. Sí, pero, eso todavía sería peor. Pero aquí, en relación a lo que apunta Pipo y Carmelo, yo creo que hay que explorar más la colaboración público-privada y el modelo de concesión, BOT. Oiga, yo tengo que construir infraestructura, pues igual conviene hacer una concesión a 25 años y que sea el que va a operar, el que construya, porque eso genera sinergia. O sea, si yo sé que voy a construyo mejor. Al final dejaré para la administración pública una infraestructura mejor. Eso, además, creo que ese tipo de inversiones deberían de estar orientadas hoy en día a indicadores. A mí, cuando todavía hoy en día las licitaciones, el aspecto precio es el único que vale, yo no lo entiendo. Porque a mí me gustaría que me midieran, pues mira, tu eficiencia tiene que ser en todos los equipos de bombeo superior al 80%. O tu eficiencia en redes tiene que ser superior a un 80%. Yo creo que si no empezamos a poner eso encima de la mesa, no vamos a avanzar. Perdón, Enrique. Yo creo que hay ahora mismo una ausencia de indicadores. No existen los indicadores. Es decir, y habría que empezar por definir esos indicadores. Y otra cuestión que yo creo que puede resultar interesante también, sobre todo para la parte de eficiencia del sistema de distribución, las redes, es que tenemos una bolsa importante, por ejemplo, en el régimen económico y fiscal nuestro, por ejemplo, la RIC, habría que abrir, ahora que estamos en tiempo de modificación del REF, habría que abrir la posibilidad de que de inversión privada pudiera llevarse a cabo y acometer este tipo de obras e infraestructuras, lo cual va a redundar en todo, tanto de la propia administración como al propio usuario. Yo creo que sería una oportunidad también de la propia administración, de alguna forma, abrir esta vía y de que esos fondos de RIC, por ejemplo, que nos brinda la REF, poder aplicarlo en acometer todas estas renovaciones para intentar tener un mínimo. Yo creo que el porcentaje de fuga a nivel europeo está en un 30 y pico de media. Aquí tenemos muchos municipios que lo rebasan aún todavía y habría que tender a bajar, sobre todo por debajo de ese 30, ¿no? Ya creo que un 25 es muy elevado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los fondos del régimen económico y fiscal que nos brinda la RIC podría ser interesante que pudiera aplicarse para este tipo de infraestructura. Muy interesante. Voy a ver si puedo atender alguna de las peticiones, de las preguntas del público. Hay un par concreta para Zoraida. Es vinculante, es muy concreta. ¿Es vinculante la resolución de la Comisión de Precios sobre los expedientes tarifarios o es una recomendación? Y luego tengo otra también para ti, que dice si alguna vez la Comisión de Precios ha instado a un ayuntamiento a la revisión. No, la última, ¿no? Nunca de oficio, es lo que yo llevo en la Comisión de Precios, ¿no? Nunca se ha hecho ninguna revisión de oficio. Y respecto a que es vinculante, no. O sea, el consejero puede obviar la resolución de la Comisión de Precios y resolver en contra. Pero la del consejero sí es vinculante. Sí. Es decir, o sea, no es que en realidad quien tiene vinculante. es el consejero. La Comisión de Precios, lo que es el órgano participativo, que es de asesoramiento. Pero en realidad quien decide es el consejero. Lo que pasa que es cierto que Pero entiendo yo, Zoraida. siempre tienen en cuenta Yo de Claro, aguas la no he visto que hayan ido en contra de ninguna resolución de la Comisión de Precios. De agua. Luego tenemos Entiendo que muchas sería motivada, preguntas. ¿no, Zoraida?
¿Perdón? que si el consejero, que eso no ha pasado, no va por otro lado, tendría que, digamos, hacer la modificación, o sea, tendría que ser motivada, ¿no? Claro, después en la resolución, reparo. sí, yo ya te digo, de aguas no he visto una de taxi. Una de taxi sí ha ido en contra de la comisión de precios y la resolución, claro, es motivada y dice por qué y dentro de la política de control de precios, que es para lo que está las competencias del consejero dentro de la política de control de precios, pues sí puede ir en contra de lo que dictamine la comisión de precios, pero claro, motivado y a ver cómo vas en contra Claro, por eso, del que no es órgano. lo digo yo y punto. ¿Sabes? Tiene que haber De una aguas motivación. sí que no, es importante de para- aguas nunca ha habido ninguna, ni en lo que yo estoy, ni antes tampoco, porque lo sé. Y en lo que yo llevo aquí, bueno, en todo el tiempo, porque antes tampoco había habido nunca, date cuenta que las comisiones son de provinciales, o sea, que estaban antes, desde antes de que existiera la comunidad autónoma ya existían las comisiones de precios. Y siempre, antes que era el gobernador civil el que aprobaba los precios y no, nunca. O sea, siempre se tenía en cuenta. Y en el tiempo que, desde que está la comisión de precios, las territoriales de Canarias, y solo una vez y es de taxi, no de agua. Luego hay muchas preguntas que preguntan si debería actualizarse el procedimiento de aprobación de precios, el marco normativo y qué se está haciendo para hacerlo. Hombre, Yo creo que sobre esto se ha hablado mucho. El decreto del año 2000, vale, tiene una modificación después en el 2011, pero que la modificación fue pues para quitar las dos comisiones territoriales y crear solo la de Canarias, pero el procedimiento al final es el mismo. Bueno, suprimieron ahí el tema de la auditoría, porque como bien expliqué, se solicita una auditoría del ejercicio anterior, pero es verdad que hay empresas que tú le pides una auditoría de la empresa que presta el servicio, por ejemplo, de Canaragua, que para un servicio de un municipio en concreto, la auditoría de la empresa no te sirve. Entonces lo que se pide es un informe de procedimientos acordados, que es lo que hace que el auditor los gastos y los ingresos correspondientes a ese servicio los extrae de la empresa, y eso es lo que presenta. Entonces, sí se hizo la modificación del 2011 pues para poner luz sobre eso, y lo de crear la comisión de precios. La legislación es antigua, por supuesto, y yo ya he puesto de manifiesto cosas en las que no tenemos respaldo normativo, que se debería modificar la normativa. Yo sí lo creo, por supuesto, que sí. De todas maneras, la normativa, o sea, para ser justos con la comisión de precios, la comisión de precios responde en 3 meses, el problema no está ahí. El problema está en el ayuntamiento antes, que se pasa 2 o 3 años para poder tirar para adelante con el expediente. la papa caliente. Señores, no tienen ninguna responsabilidad, es decir, hacen lo que hacen con los medios que tienen. Si el problema está atrás. Claro, es un problema cambiar las tarifas, sobre todo si suben. Sí, es un problema municipal, pero bueno. Lo que es más problemático es no hacerlo, porque eso es un servicio lamentable, sin inversión, etcétera. Sí, A pesar que se ve a largo plazo, no a corto. Está claro. Tenemos que se acabó el tiempo, lleva parpadeando la pantalla hace mucho tiempo, a mí se me ha pasado volando, y me gustaría, lo primero, pedir disculpas a todos los que han lanzado una pregunta y no se ha podido plantear aquí, porque me parece que el debate ha sido bastante fluido, y entonces lo que sí quería pedirle a cada uno que hiciera una reflexión final, por si quiere lanzar algún mensaje, no sé quién quiere empezar. Venga, yo mismo. La administración. Será por empezar y por terminar. No, me da pena. Yo pensé que me iba a dar más caña, la verdad. Pero bueno, salgo tranquilo, salgo relajado. Nada, yo creo que un poco como resumen es decir lo que dije antes, ¿no? Yo creo que es importante hacer una reflexión, sobre todo, y ahora, digamos, me tiro la piedra en mi tejado a nivel de administración pública, de hacer una revisión normativa, ¿no? Porque es verdad, tenemos una normativa de 34 años y las cosas han cambiado mucho, han evolucionado mucho, ya no solamente porque tengamos desaladoras, sino porque muchísimos conceptos más que hay que tener en cuenta. Antes incluso hablaban el de la depuración, cuando estemos hablando ya, afortunadamente aquí tenemos depuradoras pequeñas, pero las grandes se las van a ver complicadas cuando estemos hablando de ese tratamientos cuaternarios, ¿no? Entonces, la evolución que ha habido en el desarrollo del agua, no solamente del agua, sino en su tecnología, en la eficiencia energética y en la parte de los aprovechamientos de los recursos hidráulicos, y especialmente en Canarias, donde la componente de los recursos no convencionales es fundamental y cada vez va más
yo creo que verdaderamente lo que requiere un poco es hacer eso, ¿no? Una revisión normativa que contemple todos y cada uno de los aspectos que hemos comentado, de los que prácticamente estoy de acuerdo con todos. Bueno, menos con uno, con eso del vertido de la salmuera en el alcantarillado, eso no estoy yo muy de acuerdo. Pero, Yo tampoco, exactamente. Que el ayuntamiento no eso se debería cortar al que está vertiendo el agua al alcantarillado y punto. Totalmente. Pero bueno, independientemente de eso, creo que eso, ¿no? La revisión normativa es fundamental. Verdaderamente, yo creo que está llamando a la puerta a gritos para que la hagamos y nos adaptemos a las circunstancias que estamos viviendo ahora, que son no muy diferentes, pero sí es verdad que han cambiado significativamente con nuestros primeros pasos que dimos ya en el siglo XX. Santiago. Pues bueno, como reflexión final, yo creo que podemos decir que debemos ir olvidándonos un poco de las ayudas, las subvenciones, que solemos hablar mucho de ese tema. Y yo creo que habría que regular esos aspectos a través de incentivos fiscales. ¿Por qué? Porque las ayudas y subvenciones normalmente están siempre o penden de otras entidades. En el caso de los fondos europeos, pues también el que gobierne de turno, y sufren bastantes fluctuaciones. Yo creo que tenemos que resolver el problema aquí adentro y, por lo tanto, existen los mecanismos. Yo no estoy tan de acuerdo con Carmelo con el tema de modificar la ley, pues yo creo que la ley del año 90 pues, puede tener algunos aspectos que requieran algún matiz, pero las cosas que funcionan, mientras menos se toquen, mucho mejor. Yo creo que habría que irnos a algo que sí está constantemente vivo, que son los aspectos fiscales. Las tarifas, como ya decía antes, hay una parte pues, que se rigen a través de las ordenanzas fiscales cuando tienen la naturaleza de tributaria, de tasa, y cuando es por la parte privada, pues a través de precios públicos. Pero yo creo que tanto para las inversiones como para la propia captación, producción, incluso debería también tenerse en cuenta en la distribución, pues tener siempre los tipos, que actualmente tenemos tipos de IGIP, por ejemplo, cero, tipos reducidos. El tema de la energía, por ejemplo, tiene tipo reducido, no tiene el tipo cero. Habría cuestiones que se podrían trabajar y que mejoraría bastante, pues yo creo que el tema de las propias tarifas. Y luego lo que decía por último, y es intentar que pues, la bolsa que se ha ido creando a través de la Reserva para Inversiones en Canarias y a través de otros incentivos, pudiera ser destinada para que del ámbito privado pudieran realizarse inversiones en las infraestructuras públicas que van a redundar también en una disminución muy importante de esos costes. Pues si resolvemos el problema principal que tenemos, que es en la red de distribución, pues vamos a tener instalaciones mucho más eficientes. Gracias. Mercedes. Bueno, pues yo, hombre, quería aprovechar para trasladar un poco a todo el mundo, porque cuando se habla de una subida de tarifas, se está hablando sobre la empresa va a tener unos beneficios tremendos. Yo quiero trasladar que creo que la seriedad de todos los que estamos aquí, de cómo se trabaja, y es que el objetivo número uno, tanto de un ayuntamiento como de una empresa gestora, es que el coste de los servicios, unos servicios como son los servicios públicos, tiene que ser el mínimo posible y con la máxima calidad. Y para eso tenemos que trabajar con transparencia, asumiendo, eso sí, que por parte de los políticos se tiene que asumir que los costes tienen que ser los que tienen que ser, siempre y cuando se pueda demostrar esa claridad y esa buena calidad en la prestación del servicio, porque aquí estamos hablando solo de rendimiento, es decir, hay muchas cosas más que se pueden valorar en un servicio y que son los que tienen que llevar al final para que el usuario tenga la garantía de, bueno, yo estoy pagando justamente lo que corresponde porque se presten esos servicios. ¿Vale? Y quería aprovechar para decir que el Ayuntamiento de Las Palmas, comentaba con el plan estratégico, se ha metido en definir todo el futuro también en una serie de años, en 10, 12 años, pues con muchísimas inversiones y grandes infraestructuras, va a necesitar muchísima financiación, pero yo creo que tiene que venir de todos lados y entonces otra incluso de la propia empresa, que ya en esas inversiones del día a día y anuales que tienes que hacer ya se hacen. Pero, por ejemplo, se ha metido en ese plan plurianual de tarifa al final lo que llama una cuota de sostenibilidad, que es para poder financiar la parte que
una pequeña parte que el ayuntamiento también tiene que financiar cuando va a buscar fondos europeos o fondos de confederaciones del gobierno, tanto estatal como autonómico, pues para poder hacerlo. Es decir, aquí tenemos que aportar todos. El usuario, el privado, que además yo creo que podía ser mucho mayor, estoy totalmente de acuerdo en esa colaboración pública-privada, otros niveles de financiación cuando se puede dar, evidentemente, y el Estado. Gracias, Mercedes. Bueno, yo termino, voy a ser optimista, es decir, hace 45 años yo he llegado a mi casa y cuando abría el grifo mi abuelo me llamaba la atención porque decía que ahí no había agua, es decir, en los últimos 45 años se ha avanzado un montón y hay que tener un mensaje optimista de que se ha hecho, ¿no? Sí, yo creo que al final existe la tecnología, es decir, la tecnología se ha avanzado, existe la capacidad de gestión, bueno, algunos más que otros, pero existe la capacidad de gestión, hay empresas y hay operadores públicos y privados que son capaces de gestionar bien, existe el conocimiento y lo que queda absolutamente claro es que lo que falta es gobernanza. Respecto a tu reflexión, Santiago, del tema de las deducciones fiscales. Es que también ahí hace falta gobernanza, porque la realidad es que también hay deducciones fiscales, es decir, la deducción por activo fijo nuevo es una deducción que es perfectamente aplicable en un sector como el nuestro, lo que pasa es que llevamos 5 o 6 años esperando una respuesta a una consulta vinculante con la Administración. Yo creo que tenemos todo, pero lo que nos hace falta es mayor gobernanza y probablemente esa gobernanza tiene que ir aparejada con un cambio normativo que se adapte a las necesidades reales. Pero mensaje optimista. Bueno, yo por mi parte, reiterar que, decía Carmelo, tú decías el 60% de la producción viene básicamente de la desalación de agua de mar. Yo creo que es más. Eso tiene unos costes detrás y yo creo que también tenemos que saber comunicar al usuario final porque la información la comunicación es bastante asimétrica, tanto entre los operadores con la administración como la administración con usuarios. Y yo creo que debemos de hacer un esfuerzo en comunicar lo que cuesta tener agua cuando abrimos un grifo. Y deberíamos a veces los que trabajamos en el mundo del agua sentimos que administramos un poquillo de miseria y está todo cogidito con alfileres y de mírame y no me toques. Y a mí me gustaría ser como Hilo de Langaje en Canarias, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Ese concepto de recursos y de medios. Y es que verdaderamente el agua en Canarias es tan importante como Hilo de Langaje. Tenemos que darle esa importancia. Y también pensemos que tener tarifas en las que se impacten los costes evita efecto llamada. Si yo pienso que el agua me viene subvención por aquí, es estratégico y me cuesta lo que no es, cuidado que eso tiene un efecto bastante perverso. Soraya. Bueno, el título de la mesa redonda era coste versus precio. Por la parte que a mí me toca de control de las tarifas de abastecimiento, sí espero que haya quedado claro que cuando se aprueba una tarifa sí se tienen en cuenta los costes, que el servicio tiene que ser autofinanciable y ese es el principio que rige la aprobación de las tarifas. Obviamente, una empresa tiene que ganar una parte tiene que tener un beneficio, porque si no, uno no monta una empresa para perder dinero, sino para ganar, pero dentro de que lo que tienen reconocido es un beneficio industrial razonable, más allá de eso, el precio de las tarifas de abastecimiento sí se corresponde con los costes, porque en el caso de que no sea así, las tarifas desde la Comisión de Precios se bajan y hasta que los ingresos queden igualados con los costes. Y lo que dicen de la normativa, totalmente de acuerdo. Yo sí necesitaríamos ahí y creo que con la participación de todos los concesionarios de agua, el promover que se aprobara un nuevo decreto que diera un poco más de seguridad a los procedimientos que algunas veces nos vemos un poco en la cuerda floja. Gracias a todos. Pues nada, yo creo que se han tocado muchos temas muy interesantes, las tarifas y la justicia del precio, la recuperación de costes, las tarifas por tramos, la rentabilidad y la ética empresarial, la transparencia en el sistema de aprobación, las bonificaciones por tipo de uso, la desalación, los costes específicos, la eficiencia, la reposición de infraestructuras, el tema de gobernanza, que es muy importante. Me quedo con un mensaje positivo. Yo creo que se está dando un buen servicio de abastecimiento y que se está dando a un precio justo. Yo creo que eso es en gran parte el compromiso de todas las empresas y de la Comisión de Precios.
Y por mi parte nada más, darle las gracias a todos los ponentes por su claridad y lo interesante que han hecho esta mesa y pedirle perdón nuevamente, si es posible, porque ha sido alta la participación, al público por la impericia mía en no haber podido traer los temas que aportaban. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti también. Gracias a ti.